Hay un planeta enano a casi 6.000 millones de kilómetros de aquí que está haciendo algo que, en teoría, no debería poder hacer. Se está enfriando a sí mismo, con su propio cielo, sin ayuda de nadie. Durante casi un siglo pensamos que Plutón era una roca muerta, congelada, olvidada en el rincón más oscuro del sistema solar, y resulta que nos equivocamos por completo. En los últimos años, el telescopio James Webb apuntó hacia ese puntito de luz perdido en la oscuridad, y lo que encontró dejó a los científicos sin una explicación clara. 3 descubrimientos, uno detrás del otro, y cada uno más raro que el anterior. Un mundo que fabrica su propio frío. Una nieve de ingredientes de la vida cayendo desde hace 4.000 millones de años. Y un planeta que le está robando la atmósfera a su propia luna. Te voy a contar exactamente qué vio el Webb, por qué no debería ser posible y por qué esto cambia todo lo que creíamos saber sobre los confines del sistema solar. Y si te gusta el espacio explicado con datos reales y sin exagerar, suscríbete ahora. Porque el Webb sigue apuntando hacia Plutón cada pocos meses, y este canal va a estar aquí para contarte cada cosa nueva que encuentre allá afuera. Ahora sí, volvamos al principio. Porque la historia de Plutón es mucho más extraña de lo que recuerdas. Corría el año 1930. En un observatorio en medio del desierto de Arizona, a un joven de 24 años llamado Clyde Tombaugh le dieron una de las tareas más aburridas que te puedas imaginar. Tenía que fotografiar el mismo pedazo de cielo nocturno noche tras noche y luego comparar las placas una por una, buscando un solo punto de luz que se hubiera movido. La mayoría de las noches no aparecía absolutamente nada. Hasta que, en febrero de ese año, algo se movió. Un puntito diminuto había cambiado de lugar contra el fondo de estrellas fijas. Ese punto era Plutón. Durante casi un siglo, Plutón fue el 9º planeta del sistema solar. El más lejano, el más pequeño, el más misterioso. Estaba tan lejos que ni los telescopios más grandes de la Tierra lograban verlo como algo más que una mancha borrosa. No sabíamos su tamaño real, no sabíamos de qué estaba hecho, ni siquiera sabíamos con certeza si tenía atmósfera. Y entonces, en 2006, pasó algo que no le ha pasado a ningún otro mundo en la historia de la astronomía. La Unión Astronómica Internacional hizo una votación y lo expulsó. De un día para otro, Plutón dejó de ser un planeta y pasó a ser un planeta enano, descubierto, celebrado y luego borrado de la categoría que lo había hecho famoso. Para mucha gente, ahí terminó la historia. Plutón era pequeño, estaba lejísimos, y era fácil archivarlo como algo sin importancia. Pero esa suposición no sobrevivió al primer contacto con los datos reales, y ese contacto llegó en el verano de 2015. Después de un viaje de 9 años y medio, cruzando miles de millones de kilómetros de vacío absoluto, una sonda de la NASA llamada New Horizons pasó junto a Plutón a casi 50.000 kilómetros por hora, y solo tenía una oportunidad. Una. No había órbita, no había segunda pasada. Apenas una ventana de unos minutos para capturar todo lo que pudiera antes de seguir de largo hacia la oscuridad, para siempre. Lo que envió de vuelta destrozó todo lo que creíamos saber. En la superficie apareció una enorme llanura pálida con forma de corazón, lisa, sorprendentemente joven, rodeada de un terreno antiguo y lleno de cráteres. Montañas hechas de hielo de agua, tan congelado a esas temperaturas que se comportaba como roca sólida, elevándose más de 3.000 metros hacia un cielo delgado y con neblina. Campos de hielo de nitrógeno que parecían moverse muy lentamente, como si algo debajo todavía estuviera vivo. Y capa tras capa de una bruma azul levantándose cientos de kilómetros sobre la superficie. Plutón no parecía un pedazo de roca congelada que sobró de la formación del sistema solar. Parecía un mundo que todavía estaba convirtiéndose en algo. Pero New Horizons solo tuvo esa única mirada. Capturó lo que capturó y siguió su camino, para no volver jamás. Todo lo que se le escapó en esa pasada iba a quedar como un misterio durante años. Porque lo que los científicos necesitaban ya no era una foto más bonita. Necesitaban leer la química de Plutón directamente, desde miles de millones de kilómetros de distancia, sin enviar otra nave. Y durante mucho tiempo, eso sonaba imposible, hasta que llegó el James Webb. Y aquí está la diferencia clave, la que hace posible todo esto. El Webb no vuela hacia ningún lado. No se acerca a nada, no toma una foto. Lo que hace es leer la luz. Agarra ese débil reflejo de sol que rebota en Plutón y lo separa en todos sus colores, longitud de onda por longitud de onda, hasta revelar la huella química exacta de lo que sea que esté mirando. Apuntando a un punto de luz a miles de millones de kilómetros, el Webb puede decirte qué moléculas hay ahí, qué temperatura tiene cada capa de la atmósfera y cómo está cambiando con el tiempo, sin moverse de su sitio. Pero había un problema enorme. Desde el punto de vista del Webb, Plutón y su luna, Caronte, están tan pegados en el cielo que separar la señal de calor de cada uno era casi imposible. Durante años, los telescopios anteriores lo intentaron una y otra vez, y siempre fracasaban.
no porque la señal no existiera, sino porque no podían distinguir qué parte del calor venía de Plutón y qué parte venía de Caronte, ahí al lado. El espejo gigante del Webb y sus instrumentos infrarrojos por fin resolvieron ese problema. Y a partir de 2022, cuando todo estuvo calibrado, el telescopio giró y apuntó hacia Plutón. Lo que recibió de vuelta no fue una foto más bonita, fue algo mucho más parecido a un diagnóstico médico completo. Y el primer resultado simplemente no tenía sentido. Todo empieza con esa misma bruma azul que New Horizons había fotografiado en 2015. Ya sabíamos que Plutón tenía una atmósfera delgadísima, envuelta en una especie de velo de partículas. Lo que nadie había confirmado era qué le estaba haciendo esa bruma al mundo de abajo. En 2017, un científico llamado Xi Zhang, de la Universidad de California, propuso una idea que en su momento sonó al revés de como debería ser. En Titán, una luna de Saturno, la bruma atrapa el calor y calienta lo que hay debajo, como una manta. Zhang dijo: ¿y si en Plutón pasa exactamente lo contrario? ¿Y si esa bruma absorbe la luz del Sol durante el día y luego devuelve toda esa energía al espacio en forma de calor infrarrojo, más rápido de lo que la atmósfera puede retenerla? En otras palabras, la bruma no funcionaría como una manta, funcionaría como un radiador, sacando calor activamente de un mundo que ya casi no tiene nada de calor que perder. En su momento, a muchos colegas la idea les pareció descabellada, y, sobre todo, no existía ningún instrumento capaz de comprobarla, hasta que llegó el Webb. Un equipo dirigido por el astrónomo Tanguy Bertrand, del Observatorio de París, usó el Webb para medir la atmósfera de Plutón directamente. Y los resultados, publicados en la revista Nature Astronomy en junio de 2025, confirmaron casi exactamente lo que Zhang había predicho 8 años antes. La parte alta de la atmósfera de Plutón se está enfriando de verdad por culpa de las mismas partículas de bruma que flotan dentro de ella. Unos 30 grados más fría de lo que sería sin esa bruma. Y quédate con esto, porque es lo importante. Los científicos ahora describen esto como un tipo de clima completamente nuevo. Uno que no funciona como ninguna otra atmósfera que hayamos estudiado en todo el sistema solar. Plutón no está frío solamente porque está lejos del Sol. En cierto sentido muy real, Plutón se está refrigerando a sí mismo. Y lo más inquietante, puede que otros mundos con neblina, como Tritón, la luna de Neptuno, estén haciendo lo mismo en silencio. Puede incluso que así fuera el cielo de la Tierra hace miles de millones de años, antes de que existiera el oxígeno. Pero esa misma bruma esconde un segundo secreto, y es más silencioso, pero igual de raro. Incluso el hilito de luz solar que llega hasta Plutón, tan débil que allá al mediodía se parece más a nuestro atardecer, alcanza para romper las moléculas de metano en lo alto de la atmósfera. Y esos pedazos rotos no desaparecen, se vuelven a unir en compuestos más pesados, en una reacción química en cadena que termina fabricando unas partículas de color marrón rojizo llamadas tolinas. Esas partículas caen, lentamente, y se van depositando sobre la superficie. Aquí viene el detalle que deja a la gente en silencio. Las tolinas pertenecen a la misma familia de moléculas orgánicas que, según algunos científicos, cayeron sobre la Tierra primitiva y quizás aportaron la materia prima para la química que, con el tiempo, dio origen a la vida. Y en Plutón, ese mismo proceso lleva funcionando unos 4.000 millones de años. Una nevada lenta y continua de ingredientes de la vida, cayendo sobre una superficie demasiado congelada como para que esos ingredientes lleguen a despertar. Y cuando digo congelada, hablo de un frío que cuesta imaginar. La luz del Sol que llega a Plutón es unas 1000 veces más débil que la que llega a la Tierra. La temperatura en la superficie ronda los 230 grados bajo cero, más de 200 grados por debajo de la temperatura más fría jamás registrada en nuestro planeta. A ese frío, el nitrógeno, el mismo gas que estás respirando ahora mismo, se congela por completo, se vuelve sólido. El aire que te rodea, en Plutón, sería parte del suelo. Y por eso los científicos están tan obsesionados con Plutón. Es como un laboratorio natural donde el mismo proceso químico que en la Tierra terminó hace miles de millones de años sigue ocurriendo hoy, en vivo, delante de nuestros telescopios. Por cierto, si a estas alturas esto te está volando la cabeza tanto como a mí, déjame un comentario con la palabra Plutón. Me ayuda a saber que quieres más videos así. Porque el siguiente descubrimiento es, para mí, el más perturbador de todos. No es algo que Plutón se esté haciendo a sí mismo, es lo que le está haciendo a su luna. Plutón lleva miles de millones de años perdiendo su atmósfera, poco a poco. El metano y otras moléculas ligeras suben por esa atmósfera delgada, escapan de su débil gravedad y salen disparadas hacia el espacio. Los científicos ya sospechaban esto. Pero durante mucho tiempo, nadie sabía a dónde iba a parar todo ese material que se escapaba. Porque no se estaba perdiendo en el vacío sin más. Algo lo estaba atrapando. Ese algo es Caronte, la luna más grande de Plutón. Un mundo de hielo de unos 1200 kilómetros de ancho, que orbita tan cerca de Plutón que los dos forman una pareja rarísima. La mayor parte de Caronte es hielo de agua, gris, viejo,
lleno de cráteres, menos en los polos. Los polos de Caronte están teñidos de un marrón rojizo intenso, más oscuro que cualquier otra cosa en esa luna. Durante años, los científicos sospecharon que ese color estaba conectado con el material que se escapaba de Plutón, pero no tenían cómo confirmarlo. Y la explicación tiene que ver con las estaciones de Caronte, que son lentísimas y larguísimas. Por la forma en que está inclinado, uno de sus polos pasa varias décadas seguidas en oscuridad total, sin una gota de luz solar. Eso lo convierte en una trampa fría perfecta. El metano que escapa de Plutón viaja por el espacio, llega hasta ahí y se congela sobre la superficie helada, simplemente porque no hay ni un poco de calor para mantenerlo como gas. Y ahí se queda, acumulándose durante años. Y cuando por fin vuelve la luz del sol, no derrite ese metano, lo transforma. La radiación ultravioleta rompe esas moléculas congeladas y las reordena en compuestos más pesados y más rojizos, dejando ese color grabado de forma permanente. Piénsalo un segundo. Dos mundos, atados el uno al otro, intercambiando atmósfera y color en un baile lento que lleva ocurriendo desde antes de que ninguno de los dos tuviera nombre. Pero Caronte todavía tenía una sorpresa más guardada. Y esta apareció en 2024. En octubre de 2024, un equipo dirigido por la investigadora Silvia Protopapa, del Instituto de Investigación del Suroeste, usó datos del web para confirmar algo que nunca antes se había detectado en Caronte. Dos cosas, en realidad. Primero, dióxido de carbono. Sí, el mismo gas que sale de tus pulmones cada vez que respiras, congelado sobre la superficie de esa luna. Y segundo, peróxido de hidrógeno. El mismo compuesto que a veces se usa para desinfectar una herida, el agua oxigenada, ahí congelado en un mundo helado a miles de millones de kilómetros. Según el estudio, el dióxido de carbono probablemente viene de debajo de la superficie, expuesto por el impacto de cráteres antiguos. El peróxido de hidrógeno, en cambio, parece haberse formado a lo largo de años y años de radiación, golpeando el hielo de agua de Caronte y reorganizándolo en algo nuevo. Y esta combinación exacta de químicos congelados nunca se había confirmado antes en esa luna. Otra capa más en un mundo que, cuanto más lo miramos, más complejo resulta ser. Uno que, por fuera, parecía una simple bola de hielo aburrida. Pero espera. Con todo esto sobre la mesa, hay una pregunta que seguramente te está rondando la cabeza. ¿Cómo sería, de verdad, estar parado ahí, sobre la superficie de Plutón? Porque el panorama es difícil de imaginar hasta que te lo describen bien. El Sol seguiría ahí, visible, pero solo como un punto de luz intensamente brillante, más pequeño que la cabeza de un alfiler sostenido con el brazo estirado. No daría calor, no daría resplandor. Podrías mirarlo directamente sin que te molestara en absoluto. El cielo alrededor estaría en una penumbra azul grisácea permanente, espesa de neblina. Nunca del todo de día, nunca del todo de noche. Solo una media luz que no cambia. Y el suelo bajo tus pies no se comportaría para nada como el hielo de aquí. A casi 230 grados bajo cero, el hielo de agua deja de ser resbaladizo y se vuelve duro como la roca, tan duro que sonaría casi como metal si lo golpearas. La atmósfera, unas 100.000 veces más delgada que la nuestra, no te serviría para respirar. Aunque, para ser honestos, el frío extremo te congelaría la piel expuesta casi al instante, mucho antes de que la falta de aire fuera tu verdadero problema. Y sobre tu cabeza, clavada en el mismo punto del cielo, sin moverse jamás, estaría Caronte. Los dos mundos son tan parecidos en tamaño que no giran uno alrededor del otro como la Tierra y la Luna. Giran alrededor de un punto vacío entre los dos, mostrándose siempre exactamente en la misma cara. Un cara a cara silencioso que lleva miles de millones de años. Y por si todo esto fuera poco, el suelo de Plutón esconde cosas que no existen en ningún otro lugar del sistema solar. En una región que los científicos bautizaron como Tartarus Dorsa, New Horizons fotografió algo que nunca se había visto en ningún otro mundo. Filas enteras de cuchillas de hielo, afiladas, gigantescas. Algunas superan los 400 metros de altura. Y no están hechas de hielo de agua, sino de metano congelado, alineadas en crestas paralelas que se extienden por el paisaje. Aquí en la Tierra existe una versión muchísimo más pequeña de esto, en algunos desiertos de gran altura. Se llaman penitentes, y rara vez pasan de la altura de una persona. Se forman cuando el sol derrite el hielo de forma desigual, esculpiéndolo poco a poco en hojas puntiagudas. En Plutón, ese mismo proceso parece haber ocurrido a una escala descomunal, durante muchísimo más tiempo. Un análisis de 2025 sugiere que estas cuchillas podrían rodear hasta el 60% del ecuador de Plutón, formando un anillo completo de terreno afilado y congelado. Y hay más. Al sur de esa famosa llanura con forma de corazón se elevan dos montañas enormes que los científicos todavía no logran explicar del todo. Una mide unos 4.000 metros. La otra podría llegar a los 6.000, con una base tan ancha como la de los volcanes más grandes de la Tierra.
Las dos tienen una depresión profunda en la cima y unas laderas irregulares que se parecen muchísimo a lava enfriada. El problema es que en Plutón no hay roca fundida. Si estas montañas son lo que parecen, entonces son criovolcanes. Volcanes que no erupcionan piedra derretida, sino una mezcla espesa de agua, amoníaco y metano, empujada hacia arriba desde algún lugar profundo bajo la corteza helada. Y eso lleva directo a la pregunta más grande de todas. Porque para que algo así sea posible, tuvo que haber calor. Calor de verdad, debajo de esa cáscara congelada. Y si hay calor ahí abajo, ¿qué más podría estar escondiendo Plutón? La respuesta más audaz, y la más debatida hoy en día, es esta: un océano escondido. Agua líquida, atrapada quizás a unos 160 kilómetros bajo la superficie, mantenida líquida por el lentísimo calor que libera el decaimiento radiactivo de los elementos del núcleo rocoso de Plutón. La prueba no es una foto, es un patrón. Las grietas y las crestas de la superficie están dispuestas justo como esperarías si hubiera una capa de agua líquida moviéndose despacio allá abajo. Y esa famosa llanura en forma de corazón está justo encima de un punto donde parece haber algo más denso concentrado bajo la superficie. ¿Por qué se lo toman tan en serio, incluso sin una prueba directa? Porque ya sospechamos que existen océanos parecidos bajo el hielo de Europa, una luna de Júpiter y de Encélado, una luna de Saturno, que hasta lanza chorros de vapor de agua al espacio. Si un mundo tan pequeño y tan frío como Plutón esconde algo así, significaría que estos océanos ocultos podrían ser mucho más comunes de lo que pensábamos en los confines del sistema solar. Y si ese océano existe de verdad, lleva ahí miles de millones de años, completamente sellado, sin luz, sin radiación, bajo una presión enorme y en aislamiento total. Sería uno de los ambientes más extraños imaginables para las condiciones básicas que necesita la vida. Un océano sin ninguna conexión directa con una estrella. Pero aquí viene la parte frustrante. Ahora mismo, no hay ninguna forma de confirmar nada de esto, porque no hay ninguna misión financiada para volver a Plutón, ni un módulo de aterrizaje, ni una sonda en órbita. Nada en los planes. Y la razón es sencilla, aunque duela. Un viaje al sistema solar exterior es carísimo y lentísimo. Se necesita más de una década solo para llegar. Y luego, como le pasó a New Horizons, apenas una ventana brevísima para recoger datos antes de seguir de largo. Las agencias espaciales tienen que elegir, y casi siempre ganan las misiones más cercanas, que dan resultados en pocos años en lugar de en décadas. Así que mundos helados y lejanos como Plutón suelen quedarse fuera. Por ahora, el web es nuestra única herramienta. Cada pocos meses, cuando Plutón vuelve a entrar en su campo de visión, el telescopio echa otro vistazo, suma otro dato, y casi siempre deja el panorama más raro de lo que estaba antes. Y aquí está el detalle que se queda contigo mucho después de apagar el video. Plutón no es especial solo por dónde está. Vive dentro del cinturón de Kuiper, un anillo gigantesco de escombros helados más allá de Neptuno, con cientos de miles de objetos y, se calcula, más de 1 billón de cometas. Es una región de un tamaño imposible de imaginar, cientos de veces más grande que el famoso cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Y está casi completamente inexplorada. Solo una nave, New Horizons, se ha adentrado ahí. Solo una. Piénsalo. Si un pequeño planeta enano al que dimos por muerto escondía todo esto, un cielo que se refrigera solo, una atmósfera que se fuga hacia su luna, y puede que un océano bajo el hielo, no hay ninguna razón para creer que es el único allá afuera haciendo cosas así. Es simplemente el que está lo bastante cerca como para que podamos verlo. Plutón nunca fue el final del sistema solar, fue la puerta de entrada. Y apenas la estamos empezando a cruzar. Si esta historia te hizo mirar ese puntito de luz de otra forma, suscríbete, porque el web sigue apuntando hacia allá cada pocos meses y la próxima tanda de datos podría cambiarlo todo otra vez. Y dime en los comentarios, de los 3 descubrimientos, ¿cuál te dejó más impactado? Nos vemos en el próximo.